Bienvenidos a este nuevo tema sobre el templo del Apocalipsis. Bien, parece que mi padre, el doctor Alberto Dreyer, quiso preparar y se convenció en preparar un 10º tema o diálogo sobre el templo del Apocalipsis. Y ese diálogo o este 10º tema lleva por título Un último ataque al santuario celestial. Este es un tema, según pienso, que es muy importante porque nos ayudará mucho a entender lo que se esconde detrás de muchas posturas teológicas con respecto a la Biblia. ¿Qué nos puedes decir, Alberto, sobre la razón por la que estás agregando este tema? Gracias, Roy, por introducir en forma directa este tema. Y también quiero dar la bienvenida a los que miran este programa y felicitarlos porque se toman tiempo para fundamentarse bien en estos temas tan importantes. En realidad, así es como todos fuimos creciendo, avanzando poco a poco, hasta que el panorama fuese abriéndose ampliamente a la comprensión. Nuestro esfuerzo mayor en esta serie Diálogos sobre el Templo del Apocalipsis fue y es simplificar los eventos proyectados por las diferentes visiones de Juan, en forma tal que su comprensión esté al alcance de todos. Muy bien, y nuevamente, ¿por qué estás agregando este tema? ¿Hay problemas de interpretación? Sí, cuando no entendemos bien el trasfondo de las diferentes interpretaciones que se dan, aparecen las dudas que pueden aclararse cuando se muestra la falta de fundamento de algunos enfoques. Si estoy agregando este 10º tema, es porque me han estado pidiendo algunos amigos que lo haga. Ellos insisten en que es necesario afirmar los principios básicos de interpretación que ofrece la Biblia para no extraviarnos. Creen que en la confusión que han introducido algunos en la comprensión del ministerio celestial se esconde un último intento del ángel rebelde para desacreditar a Dios y a su cohorte celestial. En las profecías de Daniel y también del Apocalipsis se ve al anticristo atacando a lo largo de toda la historia el santuario celestial donde se encuentra la sede del gobierno divino. Y se destacan en esas profecías las visiones de los capítulos 8 del libro de Daniel y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero por el título de este tema pareces referirte a un último ataque al santuario celestial. ¿Qué es lo que te lleva a creer que estamos siendo objeto de un último esfuerzo del diablo para desviar la atención de la gente de los verdaderos eventos celestiales que deben consumarse en el cielo? El propósito de todo ataque al santuario celestial es exaltar una impostura terrenal y demoníaca en lugar de Dios. El ángel rebelde piensa que si logra engañar a todo el mundo al llevar a la gente a adorar y honrar al anticristo, va a poder burlarse de la alabanza del cielo al creador y redentor de esta creación. Porque si la última generación de fieles fracasa y pierde su vínculo con el santuario celestial donde Cristo ministra en su favor, entonces el Dios del cielo será visto como siendo incapaz de concluir el templo espiritual de la iglesia que ha estado tratando de construir a lo largo de la historia. Y es por eso que Satanás y sus huestes rebeldes intentan introducir la confusión en medio del pueblo de Dios para que este pueblo no advierta lo que está pasando en el cielo ni dé al mundo la amonestación final por la cual lo levantó. El juicio celestial está por consumarse en el templo celestial. Y el príncipe del pueblo de Dios está por ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en lugar de mirar hacia arriba, donde Jesús concluye su intercesión celestial en el lugar santísimo, quiere el diablo desviar la atención del mundo y de la iglesia también, de ser posible, a la impostura terrenal, exaltando al anticristo en su lugar.
Para ello sabe que debe confundir al pueblo de Dios sobre la verdadera naturaleza de las visiones del Apocalipsis que revelan las últimas actividades que se desarrollan en el templo celestial. Al cambiar la orientación de las visiones del templo en el Apocalipsis, hay quienes están haciendo tal vez inconscientemente y de diferentes maneras algo parecido a lo que hicieron los sacerdotes en Israel en tiempos del profeta Ezequiel, cuando dieron las espaldas al templo para enfocar su mirada en otra dirección. Creo además que la profecía de Daniel 7:25, que habla del intento de cambiar los tiempos y la ley por parte del anticristo, se refiere no solo al cambio del día de reposo del sábado bíblico al domingo romano, sino también a un cambio en la orientación profética relativa al tiempo en que debían cumplirse ciertos eventos claves. Muy bien, pero según recuerdo, estuviste considerando en los otros 9 temas algunos problemas metodológicos modernos cuando exponías en ciertos temas los problemas de interpretación que algunos teólogos u otras personas están teniendo sobre el santuario. Sí, pero ahora vamos a destacar algunos aspectos que habíamos tocado parcialmente y en forma dispersa en esos temas anteriores. Responderé acá más extensamente a algunos argumentos que se han ofrecido, como por ejemplo a la pretensión de que Jesús se sentó sobre el trono de David en su ascensión inaugural al cielo. Además, daré también algunos testimonios personales de lo que me tocó vivir a lo largo de los años en mi estudio de estos temas desde que defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Estrasburgo, Francia, sobre el día de la expiación y el juicio celestial. Bueno, a ver, ¿por dónde podemos comenzar? ¿Cuál es el enfoque teológico que lleva a muchos a confundir el propósito de las visiones del Apocalipsis? Pienso que en forma especial podemos ver la visión central del Apocalipsis que se describe en los capítulos 4 y 5. ¿Podrías hablarnos de eso? El problema teológico principal, con diferentes matices según el autor, es que se confunde la investidura final del Cordero descrita allí con la coronación y entronización inaugural que se efectuó en el primer siglo, cuando Jesús resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Recuerdo, y en Apocalipsis 4 y 5 no se describe una entronización de Cristo como se ha pretendido, sino bien se ha demostrado que la escena representa una investidura para ser rey como David, así como en la visión de Daniel 7 en la conclusión del juicio. Correcto, pero acá quiero enfatizar ese hecho que acabas de mencionar, Roy, de que en la inauguración Jesús no se sentó sobre el trono de David. Ese momento estaba reservado para el final, para cuando se concretase la boda que el Padre iba a preparar con el objeto de coronarlo rey de la nueva Jerusalén, la que está en el cielo. Y entonces, ¿en cuál trono se sentó Jesús cuando ascendió al cielo específicamente? Sobre el trono de Dios, como le dijo a Juan en el mensaje la última iglesia del Apocalipsis, la iglesia del juicio. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. ¿Y el trono del Padre acaso no es el mismo en ese pasaje que el trono del Hijo? En un sentido sí, pero en otro no. Porque el trono de David representaba al trono de Dios, quien era el verdadero rey de Israel, como lo vemos en el primer libro de las Crónicas de Israel, el capítulo 29 y el versículo 23, cuando dice que se sentó Salomón por rey en el trono del Eterno en lugar de David su padre. Dios gobernaba a través de un vasallo suyo, el rey David y sus descendientes. Así lo entendió la reina de Saba cuando le dijo a Salomón:
Dios te puso sobre su trono como rey para el eterno, tu Dios. Segunda Crónicas 9, versículo 8. Por eso se conoce el sistema de gobierno de Israel como siendo teocrático, ya que por encima de David y Salomón estaba el Dios de Israel, quien era el verdadero rey de su pueblo. Pero ese trono de la vieja Jerusalén era, aún así, el trono de David, a quien Dios le prometió un reino que no tendría fin. Nadie discute ese punto. El tabernáculo de Moisés era el tabernáculo o santuario de Dios. Lo mismo el templo de Salomón. Ese templo era el templo de Dios. Es obvio que en Apocalipsis 3, versículo 21, el trono del Hijo sobre el que se sentarán también los redimidos se refiere a un evento futuro, no pasado como cuando Jesús se sentó sobre su trono o el trono de su Padre en el templo celestial. Hace 2000 años atrás Jesús se sentó a la diestra de Dios en su templo. Pero no se sentaría sobre el trono de David en la Nueva Jerusalén hasta que se efectuase la boda del Cordero en el fin del mundo. Es a ese momento que se refiere Jesús cuando dice que al que venza le dará que se siente con él en su trono como él se había sentado sobre el trono de su Padre. Es una lástima, pienso, que muchos comentarios no dediquen tiempo a considerar el significado de la boda del Cordero en el Apocalipsis. Ese evento se consumará en el futuro cuando los redimidos sean coronados, también con el Señor para ser reyes y sacerdotes de Cristo y de su Padre. En ese entonces los salvados se sentarán a la mesa del Señor y el Señor mismo les servirá en ese banquete majestuoso que les preparará. Y por no tener en mente el significado de la boda, que consiste en investir al león de la tribu de Judá y raíz de David como rey de la Nueva Jerusalén, muchos pretenden que Jesús ya se sentó sobre el trono de David en la inauguración del templo celestial. Es imposible aplicar ese evento a la inauguración. Leamos Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, versículos que nos hablan de esa boda. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Muy bien, y ese versículo 7, han llegado las bodas del Cordero, es una referencia al fin del mundo. Tengo entendido que la ceremonia de boda representa al juicio investigador que determina quiénes serán admitidos como ciudadanos de la ciudad celestial. Y la cena de boda al banquete que Jesús mismo ofrecerá a su pueblo al terminar esa ceremonia de boda y ser instalado como rey de esa ciudad. Así es. Considero la boda del Cordero en detalle en mis libros y en varios mensajes que preparé por YouTube. Pero no tenemos tiempo de considerar todo eso acá. Volvamos al tema que estamos considerando sobre la naturaleza de la primera entronización de Jesús a la diestra de Dios sobre su trono. Todos esperaban que un hijo de David iba a sentarse a la diestra de Dios sobre su trono, pero en un orden real distinto al de David, porque sería también ese hijo sacerdote como el antiguo rey Melquisedec, quien fue no solo rey, sino también sacerdote. Y David no fue sacerdote, pero un hijo suyo sí lo sería. Eso lo afirmó David mismo en profecía cuando dijo que ese descendiente suyo sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Está en el Salmo 110, el versículo 4. Y en el Salmo 2, cuando lo establece como rey de su pueblo, Dios le dice a David, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy.
¿Cuándo se cumpliría tal evento en su descendiente prometido que iba a reinar para siempre? Es en este contexto que tenemos que tener en cuenta los dos reinos sucesivos del Mesías, que consideré en un documento que tengo en mi página de internet, así como en 4 mensajes que preparé en YouTube y que están también disponibles en esa página. El apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos trae a colación el nombramiento de ese hijo de David, con los mismos términos que Dios había usado para nombrar a David como rey de su pueblo. Eso lo vemos en Hebreos 1:5, en donde quiere el apóstol destacar la superioridad de ese hijo, no solo por encima de David, sino también por encima de los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Pero Pablo muestra que antes de someter a sus enemigos por estrado de sus pies, como lo hizo con David, Dios lo iba a establecer como sumo sacerdote. Ahí está. En el nombramiento inicial que se daría en la ascensión de Cristo a la diestra de Dios, se destacaría su función sacerdotal, como leemos en Hebreos 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Hebreos 5, versículos 5 y 6. Y como sabemos, David no fue sumo sacerdote, de manera que en esa ocasión inaugural, Jesús no se sentó sobre el trono de David, sino sobre el trono de Dios, a su diestra, para ser sumo sacerdote a su lado. Correcto. Jesús se sentó sobre un trono sacerdotal de mediación, no sobre el trono de David aún. Esto lo explicó bien el apóstol Pablo. Aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7, versículos 13 y 14. De manera que entonces Jesús se sentaría primero sobre un trono sacerdotal y luego al final sobre el trono de David. Es bueno repetir esta verdad, esta gran verdad. A diferencia del trono de David, el trono inicial del Mesías iba a ser sacerdotal, como lo leemos en Zacarías 6, versículo 13. Será sacerdote sobre su trono. Sería establecido, como lo leemos varias veces en los escritos de Elena de White, sobre un reino de mediación sacerdotal que no estaba representado por el trono de David. Repitámoslo, David no fue sacerdote, pero un hijo suyo sí sería sacerdote antes de sentarse sobre el trono de David. Muy bien. ¿Y cómo entiendes el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 30 al 36? Allí explica el apóstol que Dios le prometió a David un hijo suyo iba a sentarse sobre su trono. Te pregunto porque algunos interpretan que eso se cumplió cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios ya en la inauguración de su sacerdocio real. Pedro habla allí de la promesa que Dios le hizo a David de sentar a un descendiente suyo a la diestra de Dios sobre su trono. Pero el apóstol no dice que Jesús se sentó entonces sobre el trono de David. Tampoco niega Pedro en ese testimonio que el reino que Cristo asumía en ese momento iba a tener 2 etapas, como iba a aclararlo más definidamente el apóstol Pablo más tarde en la epístola a los Hebreos y Juan en el Apocalipsis. Su trono sería primero sacerdotal y luego real como el de David, sin más relación con el sacerdocio.
Y en verdad, Jesús mismo lo había destacado ya al ascender al cielo cuando sus discípulos le preguntaron por el tiempo en que iba a restaurar el reino a Israel. ¿Y te refieres al relato de la ascensión que encontramos en el primer capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles? Sí, los discípulos le preguntaron entonces cuándo iba a restablecer el reino a Israel, basados en la promesa de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que decía: levantaré sobre ellos o ellas, las ovejas, a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Eterno les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Ezequiel 34, versículos 23 y 24. Todos sabemos que Israel no contaba más con reyes desde la época del cautiverio babilónico, por lo cual la esperanza de los judíos estaba precisamente en la venida del Mesías prometido. Cuando los discípulos entendieron que ese Hijo de Dios llamado Jesús era el Mesías que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado, creyeron que el reino de Israel iba a ser restaurado en sus días. Por eso Jesús les hizo ver que ese evento debía ocurrir al final, en una fecha que únicamente el Padre conocía y que no iba a revelar hasta que llegase ese momento. Por eso también cuando en su ascensión le preguntaron sus discípulos cuándo iba a restaurar el reino de Jerusalén, Jesús entendió que no se referían a su instauración como rey sacerdote, que iba a tener lugar, según acababa de decirles, dentro de no muchos días, Hechos 1:5. Y consecuentemente les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, versículo 7. Eso no ocurriría hasta que fuesen testigos de su reino sobre todo el mundo, comenzando a anunciarlo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Y qué significa entonces el tabernáculo de David? Porque algunos refieren la declaración de Jacobo en Hechos 15, quien cita al profeta Amós sobre la restauración del tabernáculo de David, algo de lo cual también escribió el profeta Isaías. Citan esos pasajes para afirmar que Jesús se sentó ya sobre el trono de Dios, de David, cuando ascendió al cielo. Leamos los dos pasajes siguientes, proféticos. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Amós 9:11. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Isaías 16:5. Esos pasajes se refieren a la restauración del reino de David, cuya fecha en el fin del mundo no podrían conocerla, según les dijo Jesús, hasta que Dios la revelase. Notemos que el contexto de la profecía de Amós se da en la época del zarandeo final de su pueblo y del juicio. Lo mismo podemos ver en relación con la profecía de Isaías. Tiene que ver con la restauración de la ciudad de Jerusalén. El Mesías no iba a sentarse sobre una ciudad en ruinas, ni tampoco sobre una ciudad vacía, porque la ciudad celestial no está poblada aún. Aguarda el momento en que será ocupada por los redimidos. Y entonces se coronaría a Cristo como rey de esa ciudad. Por esa razón, la restauración debía darse antes que el Hijo de David pudiese sentarse sobre su trono en esa ciudad. Notemos la siguiente declaración del Espíritu de profecía sobre esa coronación futura del segundo David. Cristo dice: en el día de mi coronación, ustedes serán una joya en mi corona de regocijo. Cuando tenga lugar la coronación y Cristo, nuestro abogado y redentor, llegue a ser el rey de sus redimidos.
Quiere decir entonces que la declaración de Jacobo en Hechos 15:16 tiene que ver con el restablecimiento del reino de David en la Nueva Jerusalén, a donde Jesús dijo que iba a ir para preparar mansiones para su pueblo. Correcto. Esa ciudad está en construcción aún y sin habitantes. Notemos lo que dijo primero el apóstol Pedro y luego la confirmación de Jacobo, que citó la profecía de Amós. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Hechos 15, versículos 14 al 16. Y según este pasaje, Dios iba a tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, que ese pueblo formaría parte del Israel de Dios, como podemos leer en Gálatas 5:16. De manera que la restauración de Israel no podría tener lugar antes de completarse la predicación a los gentiles. Una vez completada esa predicación a los gentiles, volvería el Señor y restablecería el reino de Israel. Pienso que se refiere Jacobo al Israel espiritual, ¿es así? Sí, es así. Notemos que Jacobo dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Esto es, cuando el Señor vuelva después que se complete la predicación del Evangelio a los gentiles. Sobre esto escribió también el apóstol Pablo cuando dijo: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, versículos 25 al 27. Sabemos también que David no fue ungido una ni dos veces, sino que fue ungido 3 veces. ¿Tiene esto alguna relación con Jesús, quien fue ungido 3 veces también? Primero en ocasión de su bautismo, luego a la diestra de Dios cuando ascendió al cielo para ser sumo sacerdote, y finalmente lo será en el juicio final para reinar sobre la Nueva Jerusalén. Es cierto, David fue ungido por Samuel y luego por los ancianos de Judá, pero no se sentó sobre su trono en Jerusalén, sino después que transcurrieron 7 años como rey en Hebrón. Fue entonces que vinieron los ancianos de todas las tribus de Israel para ungirlo como rey. Luego de esa investidura, conquistó David la ciudad jebusea de Jerusalén. El relato está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 5, que confirma que David reinó en Hebrón 7 años y 33 años en Jerusalén, a la que llamó la ciudad de David, versículo 9. Luego que el rey de Tiro construyó su palacio en Jerusalén, concluye el relato diciendo: comprendió David que el Eterno lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Versículo 12. ¿Quiere decir entonces que ninguno de los 3 ungimientos David se sentó sobre su trono en Jerusalén, ya que conquistó esa ciudad más tarde? Esto prueba entonces que en Apocalipsis 4 y 5, por ejemplo, el león de la tribu de Judá, o raíz de David, es investido para ser rey de la Nueva Jerusalén, pero sin ser entronizado aún sobre el trono de David, su padre. Es digno de notar que cuando Jesús toma el libro del reino que se daba antiguamente a los reyes descendientes de David para reinar, se está refiriendo a la conclusión del juicio que determina quiénes formarán parte de la ciudad del nuevo David, la Nueva Jerusalén. Porque los 4 querubines y los 24 ancianos entonan entonces un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu,
lengua, pueblo y nación, y los has hecho en reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Qué notable, impresionante. Es por razón que, según vimos en un diálogo anterior, que Elena de White proyecta ese cántico único y exclusivamente hacia el futuro, para cuando termine el juicio y el Señor vuelva a buscar a su pueblo, al Israel de Dios, compuesto ahora por no solo judíos, sino por gentiles convertidos, para morar no aquí, sino en su santa ciudad. Sí, es notable, y más aún extraordinario. Pero ya consideramos en un diálogo anterior ese cántico y lo que significa, de manera que no volveremos a considerarlo acá. Aunque tal vez convenga recordar una cita de Elena de White como cierre sobre el reino sacerdotal primero de Jesús, al comienzo del calendario sacerdotal, y como rey, como lo fue David al concluir su sacerdocio en el templo celestial. La cita dice así: y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Cita a Zacarías 6:13 allí. No todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Lucas 1, versículos 32 y 33. Si la Biblia es tan clara en este punto y los escritos del espíritu de profecía también lo son, ¿por qué entonces hay algunos teólogos nuestros que ignoran tales testimonios y ofrecen un cuadro torcido, incorrecto, de los dos reinos sucesivos del Mesías? Porque al fin y al cabo lo que están haciendo algunos es algo semejante a lo que hicieron los judíos cuando rechazaron a Cristo. Quisieron atribuir al Mesías prometido en el primer siglo el papel que debía desempeñar en el fin del mundo. Ahora, en el mismo fin del mundo, niegan lo que debe ocurrir para argumentar que ya sucedió hace 2000 años atrás. Este es el problema, el segundo problema que encontramos en el estudio de las visiones de Juan. No solo fuerzan algunos un contexto diferente del que proyecta la Biblia al papel que debía desempeñar el Mesías, sino que también descartan el testimonio que Jesús confió a nuestra iglesia mediante el don de profecía. En algunos casos creo que ni aun un ángel que descendiese del cielo, como dijo el apóstol Pablo, los haría cambiar. Tienen un velo como lo tuvo el antiguo Israel, que a menos que les sea quitado por conversión, no podrán ni querrán ver la dimensión tan extraordinaria de juicio que se proyecta especialmente en la visión central del Apocalipsis. Tengamos en cuenta la siguiente advertencia del espíritu de profecía. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Otra cita. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendiente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en la destrucción.
El argumento que escuché decir es que tenemos que defender nuestra fe no por lo que dice Elena de White, sino por lo que dice la Biblia. En eso estamos todos de acuerdo. Y si alguien no estudia la Biblia como para poder probar lo que creemos, su testimonio se debilitará por más que cite lo que Elena de White escribió. Cuanto más podríamos aceptar que mientras estudian más a fondo la Biblia como lo hacían los bereanos, para ver si estas cosas eran así, se aferren a lo que ella dijo. Pero el problema real de muchos teólogos es que tienen vergüenza de identificarse con ese testimonio o creen poseer una inteligencia tan elevada como para resolverse solos sin la ayuda que Dios nos dio con el don de profecía en nuestro medio. ¿Y cómo llegamos o podemos llegar a descubrir todas las verdades que profesamos en nuestra iglesia? ¿Fue por las revelaciones de Elena de White o por un estudio de la Biblia? Allí estás tocando, Roy, un punto fundamental en el papel del espíritu de profecía para el establecimiento de nuestro fundamento teológico. Aprovecho acá para compartir una reacción algo fuerte de un pastor adventista amigo que la manifestó la semana pasada en mi red cibernética de pastores. Escribió lo siguiente: el problema de nuestra iglesia empezó cuando fuimos a las universidades protestantes a pedirles que nos enseñasen a hacer exégesis para entender la Biblia. Si esas universidades son tan buenas para entender la Biblia, ¿por qué crean tantos disparates como la observancia del domingo, el rapto secreto, el infierno eterno, la predestinación, etcétera? Como buenos ciegos les pedimos a otros ciegos que nos guíen y así entró la moda de decir que no hay que basar las doctrinas en lo que escribió Elena de White y la mentira de que los pioneros lo hicieron todo con la Biblia sin la asistencia del don de profecía. Hoy los teólogos adventistas son la casta más peligrosa y destructiva de los hitos de nuestra fe. Cualquier hermano sencillo que lee a Elena de White está mejor fundamentado que todos los teólogos liberales juntos. ¿No es eso un poco una exageración grande? Sí, no hay duda de que hasta cierto punto esa es una exageración. El problema no está en ir a estudiar a una universidad no adventista, sino en ir allí sin estar bien fundamentado en la verdad presente. Por otro lado, a lo largo de los años, nuestros teólogos han traído muchas evidencias bíblicas muy buenas para fundamentar nuestra fe en muchas cosas, en muchas áreas. Gracias a ellos, entre los cuales me incluyo, nuestra iglesia ha avanzado mucho en la comprensión de las grandes verdades que Dios nos legó. Pero si digo que eso es una exageración hasta cierto punto, es porque ese pastor dice la verdad al destacar que para dejar de lado lo que Dios nos reveló mediante el espíritu de profecía, hay teólogos que dicen que el único papel de Elena de White fue confirmar los estudios ya realizados, no extraer nuevas verdades de la palabra de Dios. Nuestros pioneros pasaban noches enteras estudiando la Biblia y entre ellos estaba Elena de White. A menudo ella no podía entender lo que discutían, pero cuando llegaban a un punto donde no podían ponerse de acuerdo, Dios le daba una visión a Elena de White y luego podía explicar a los demás los pasajes que no podían entender. Todos eran humildes, renunciaban a sus errores y agradecían a Dios por la revelación recibida. De manera que algunos dicen que ella no descubrió nuevas verdades, sino que confirmó únicamente las verdades que otros ya habían descubierto antes, para luego sentirse libres de rechazar esa información del cielo en sus deducciones teológicas particulares. Tristemente, eso es lo que está ocurriendo con algunos que dicen que el don de profecía tiene solo un valor espiritual o pastoral, pero no científico y no sé cuánto más. Después hacen lo mismo con la Biblia. Si ustedes les preguntan si creen en el espíritu de profecía, es muy probable que les digan que sí.
pero la niegan con los hechos. En otros casos toman una cita aislada de Elena de White que les parece que confirma su punto de vista y descuidan todo lo que escribió ella sobre el tema. El resultado es una visión torcida o parcializada de su enfoque. Y un poco en otro contexto, ¿no corremos el riesgo también de levantar prejuicios a los no creyentes cuando citamos a Elena de White, cuando damos alguna predicación o aún en nuestros estudios bíblicos? En algunos puede ser, pero en otros nace una admiración notable por la claridad con la que ella expone las verdades del Evangelio y de las profecías apocalípticas, las que siempre basa en la Biblia. Lo mismo pasa cuando citamos la Biblia al hablar de la creación, del diluvio y de muchas verdades que el hombre moderno ha estado descartando. En lo que a mí respecta, digo como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, el que para los judíos era tropezadero y para el mundo locura. ¿Y qué decir de los que encuentran contradicciones en lo que ella escribió? Es lo mismo que sucede con la Biblia. Se trata de contradicciones con respecto a la teología equivocada de los que no quieren ser moldeados por la revelación divina. Y aunque en aspectos comunes, repito, en aspectos comunes, que son secundarios a la verdad revelada, puedan haber discrepancias en algunos datos mencionados, la verdad es la misma. Por ejemplo, cuando un autor del Nuevo Testamento cita algún que otro pasaje del Antiguo Testamento usando un nombre equivocado. La Biblia es su propio intérprete y eso se puede verificar comparando los pasajes del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento. Pero la verdad revelada no cambia. Lo mismo advirtió Elena de White con respecto a sus escritos. La verdad divina, aunque es infalible en la Biblia, nos fue revelada en vasos de barro y no debemos mezclar las cosas comunes con las cosas sagradas. Muy interesante. ¿Y te critican algunos, por ejemplo, por usar los escritos del espíritu de profecía en tus estudios bíblicos y teológicos? Sí, por supuesto. Pero yo no escribo para los que no creen ni quieren creer, sino para los que creen. Porque como lo dijo el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Y cómo llegaste a desarrollar una fe tan grande, no solo en la Biblia, sino también en el espíritu de profecía? Cuando estudiaba teología hace medio siglo atrás, decidí dedicar cada noche, antes de acostarme, media hora para leer la Biblia y una hora para leer el espíritu de profecía. Si no hubiera hecho eso, no sé qué clase de teólogo hubiera sido hoy. Ese conocimiento me permite ver en la actualidad cuánto leyeron algunos colegas el espíritu de profecía al exponer un tema o, peor aún, cuánto les importa. Los que leen no las tantas cosas que escriben algunos por internet, sino los libros mismos de Elena de White, saben de lo que hablo. Ninguna mujer ni hombre alguno en el mundo pudo ni podrá escribir de la manera como lo hizo ella por 70 años con tanta seguridad y de una manera tan extraordinaria y coherente si no recibiera información de arriba. De manera que no hago caso de los disparates que dicen aquí y allí sobre lo que ella escribió, porque cuando dicen tonterías sé que no les ha amanecido. Entiendo perfectamente lo que quiso decir Elena de White cuando escribió: al paso que las Escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas, si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados,
que han venido al pueblo de Dios. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. Debemos ser decididos en este asunto. Los que no participaron en los lineamientos de nuestra fe se mostrarán elocuentes si guardan silencio. Dios nunca se contradice. Qué testimonio maravilloso. Me anima este testimonio, por ejemplo, en mi fe también, y espero que en la suya también. Si después de haber hecho un doctorado en una universidad no adventista y leído cientos y hasta miles de libros y artículos, estudiando por tantos años los temas proféticos vitales de nuestra fe, como pude verte desde que fui pequeño, puedes aún dar un testimonio tan decidido sobre el valor del espíritu de profecía. Eso, creo, y yo siento, nos fortalece nuestra fe. Muy bien, pasemos ahora a un tercer ataque velado o disimulado al santuario celestial, que impide a muchos descubrir las verdades reveladas del Apocalipsis que hemos estado estudiando en los temas anteriores. Se trata de la negación de la correspondencia espacial entre el templo terrenal y el celestial. ¿De qué manera afecta esto a la comprensión de las visiones de Juan? Eso lo consideramos ya en el primer diálogo que tuvimos sobre si hay un templo en el cielo y lo reafirmamos vez tras vez en los demás diálogos. De manera que no volveré a considerar ese tema aquí. Pero tu pregunta, Roy, es pertinente, por lo que la responderé en forma escueta. Al negar la correspondencia especial entre los dos santuarios, el terrenal y el celestial, algunos teólogos restan importancia a las puertas que se abren y se cierran en el Apocalipsis y a los detalles que enmarcan algunas visiones en el lugar santísimo en la corte final de juicio. Y así arreglan el Apocalipsis a su manera, pasando por alto los parámetros definidos que dejó el apóstol Juan en sus visiones. Los muebles que se mencionan tienen su propósito y no debemos darnos el lujo de cambiarlos de lugar y función en el santuario celestial. Ligado a la negación de la correspondencia espacial entre el santuario terrenal y el celestial, que se ve en algunos de nuestros teólogos, está la crítica evangélica y protestante que considera que el juicio investigador en el que creemos desmerece el valor del sacrificio expiatorio de Cristo. ¿No será que esa crítica afecta tanto a algunos de nuestros teólogos que estudiaron en las facultades protestantes de teología como para parecerles que el juicio investigador no puede tener tanta importancia en el Apocalipsis? Pienso definidamente en la visión central del trono de Dios en los capítulos 4 y 5. Eso pude verlo con claridad en algunas reacciones de quienes me preguntaron con cierto escepticismo en su momento si realmente creía que la visión de Apocalipsis 4 y 5 representaba lo que ocurriría a partir de 1844, según la profecía de Daniel 8:14. Por supuesto que es supremamente importante el juicio investigador que debía revisar la vida de los que profesaron el nombre de Dios desde Adán hasta la última generación. Y el Apocalipsis le da toda la importancia que ese tema se merece. ¿No se consumó entonces todo en la cruz? No, lo que se consumó fue su ministerio terrenal y su sacrificio. Pero su obra intercesora en el cielo como nuestro sumo sacerdote debía comenzar a partir de allí. No debemos descuidar nada de la revelación divina para resaltar solo un aspecto que nos parece más importante en su momento. La intercesión regular y final de Cristo en el templo celestial es tan importante como su muerte en la cruz. Eso lo afirmó Elena de White al hablar del valor de esa intercesión de Cristo hasta su consumación final en el lugar santísimo. Leamos lo que ella escribió. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz.
Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Además, en Apocalipsis 10 se representa el chasco que iban a sufrir los que iban a malinterpretar el evento que debía tener lugar en 1844 acerca de lo que significaba la purificación del santuario según la profecía de Daniel 8:14. De manera que para Dios y los ángeles del cielo, lo que debía ocurrir entonces iba a ser tan importante que solo un chasco podría llevar a muchos a comprender su verdadero significado. Según ya vimos, el chasco de 1844 fue equivalente al chasco que llevó a los discípulos de Cristo a comprender también el verdadero propósito de la primera venida de Cristo y el valor de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo cual, la luz que provino de ambos chascos tiene la misma importancia. Creo que la experiencia del chasco inaugural, tanto como el chasco final del pueblo de Dios, debe servirnos a nosotros muy individualmente, cuando, por ejemplo, pasamos por un chasco personal. En lugar de desanimarnos, debemos abrir nuestros ojos a lo que Dios pueda querer revelarnos. No siempre será fácil, es más fácil decirlo que pasar por esa experiencia, pero es muy importante que podamos confiar en Dios en ese sentido. Dios permite a menudo que pasemos por ciertas crisis para sacarnos de la rutina y así revelarnos un plan mucho mejor para nuestra vida. Así le pasó a muchos hombres de Dios en lo pasado. El soberbio Saulo de Tarso, el fariseo que perseguía a los cristianos hasta que una gran luz del cielo lo tiró del caballo que montaba y lo dejó ciego por un tiempo. Solo cuando aceptó humildemente ser guiado por el Espíritu de Dios pudo recuperar su vista y transformarse en un paladín del Evangelio a los gentiles. También Lutero casi murió queriendo librarse infructuosamente de sus pecados hasta que descubrió en una Biblia que estaba escondida en un convento el texto que dice: el justo vivirá por la fe. Recuerdo también que vimos otro problema subyacente en los estudios del templo del Apocalipsis. Se trata de un interés exagerado en el estilo literario del libro que descuida su contenido. Si ya vienen con un enfoque teológico torcido, como vimos en la presunción de que Jesús iba a sentarse sobre el trono de David inmediatamente después de ascender al cielo, podemos imaginarnos también cuán torcida será la estructura literaria del Apocalipsis que nos quieran ofrecer. Y eso se vuelve peor aún cuando comienzan a mirar otras obras literarias judías que supuestamente, según se imaginan, les habrían servido a Juan para moldear la estructura literaria de su libro. Y según entiendo, de lo que me acuerdo que dijiste en un tema anterior, algunos teólogos se interesan más en la envoltura del paquete literario que en el regalo mismo, su contenido que está adentro del paquete. Y lo que es peor es que quieren arreglar la forma de escribir el Apocalipsis mejor de lo que lo hizo Juan. Hoy es tan común levantar teorías conspirativas sobre personas, gobiernos, instituciones, que la misma costumbre se ve en muchos teólogos que inventan un cuadro ajeno al que revela Juan en el Apocalipsis. ¿Y a qué se debe el desarrollo de esos enfoques desubicados o torcidos que proyectan algunos al leer las visiones de Juan que hemos estado estudiando? Mencionamos algunas razones. Se debe a que se han estancado en un molde evangélico y protestante que se vuelca hacia atrás, no hacia adelante, como nos invita Juan a hacerlo al mismo comienzo del Apocalipsis. También está la tendencia a querer hacer exégesis de ciertos versículos sin una teología bíblica bien fundada. Algunos, por ejemplo, presumen que la inspiración de la Epístola a los Hebreos es diferente a la inspiración del Apocalipsis y que ambos documentos revelarían, según su opinión, dos teologías distintas.
Lo mismo argumentan sobre otros libros de la Biblia que se contraponen entre sí. Si no hay una tipología y teología correctas en el estudio de las visiones de Juan, es obvio que las conclusiones que extraigan de esas visiones no van a llegar a un buen puerto. ¿Qué otro ejemplo podrías darnos en un descuido de la teología bíblica en el Apocalipsis? Por un tiempo estuvieron varios teólogos negando que Apocalipsis 4 y 5 representasen una escena de juicio. Cuando estudios posteriores que hicimos demostraron la falta de fundamento de esa negación, comenzaron a reconocer que la escena era de juicio, pero que se trataba de un juicio inaugural que validaba el triunfo de Cristo sobre Satanás. En confirmación de esto, algunos invocan hoy ciertos pasajes que citan los evangélicos para decirnos que el juicio se dio en la cruz y que no iba a haber otro juicio a no ser para condenar a los impíos. ¿Cuáles son esos pasajes? Los leemos en Juan 12, versículos 31 y 32 y 16, 11. Ya está aquí el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y el otro pasaje, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En esos pasajes Jesús no está hablando de una corte de juicio, está diciendo simplemente que con su muerte en la cruz, el príncipe de este mundo y el mundo mismo habrán sido juzgados por cómo trataron al Señor. Muchos abrirán los ojos al ver levantado a Jesús en la cruz y se convertirán a Él. ¿Dice algo la visión de Apocalipsis 4 y 5 sobre un supuesto juicio al diablo? No, ni se menciona el nombre del diablo en esa visión de juicio. Al morir Jesús en la cruz del Calvario, el diablo cayó en su propia trampa y fue desenmascarado ante el universo. En ese sentido fue juzgado ya. Pero el diablo con sus ángeles y el mundo serán juzgados después de la redención final en el juicio milenial, como lo advirtió el apóstol Pablo al decir: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. ¡Qué tremendo! ¿No está Jesús dando por sentado en su declaración en el presente lo que iba a llevarse a cabo en el juicio final de Dios? Bien, Roy, así lo entendió Elena de White. Leamos las siguientes citas. Aunque era la hora del poder de las tinieblas, pudo decir Cristo anticipándose a su triunfo: el príncipe del mundo es juzgado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Viendo la obra de la redención como completada, pudo aún en la muerte hablar de la gran liberación final y representar cosas que estaban en el futuro como si estuvieran en el presente. El único Hijo engendrado del Dios infinito pudo llevar a cabo con éxito el gran plan que aseguró la salvación de la humanidad. Otra cita. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito de agonía, o el grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. Y una cita más. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía: consumado es, Juan 19:30, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Satanás había revelado su verdadero carácter. En otras palabras, la muerte de Cristo garantizó ya el éxito divino del juicio final.
que le permitiría a Dios destruir a Satanás y a sus huestes de maldad sin dejar dudas sobre su verdadero carácter en los mundos que no habían caído. Amén. Además, cada vez que se predica el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, se emite un juicio de vida o muerte que será corroborado en el tribunal celestial. El que acepta el Evangelio se salva, pero el que lo rechaza se pierde. Hay muchos pasajes más que nos hablan de la escena de juicio de Apocalipsis 4 y 5. Estuvimos considerándolos a lo largo de toda esta serie. Aconsejo a todos los que han estado siguiendo estos diálogos de volver a ver esos diálogos, mensajes, para fijar más en la memoria su contenido. Nunca olvidemos que hoy Jesús es nuestro abogado intercesor, pero al final el Padre le cederá el juicio al Hijo para que reine sobre su pueblo, y para ello le entregará el libro del reino de tal manera que todos honren al Hijo como honran al Padre. A este evento se refirió Jesús en Juan 5:22, que Juan ampliará en su visión central de Apocalipsis 4 y 5. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, dijo Jesús, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y unas últimas palabras antes de cerrar, por favor. ¿Qué consejos o advertencias les darías para aquellos que nos están escuchando hoy? Advertencias. Todos deben saber que cada vez que se estudia a fondo un tema profético o apocalíptico, el diablo introduce gente propensa a imaginaciones desequilibradas, buscando producir fanatismo y desanimar a los que realmente quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Consejos. Aférrense a la Biblia y al espíritu de profecía. Adopten una actitud humilde y participen del espíritu de los nobles bereanos que escudriñaron cuidadosamente lo que se les presentaba para ver si estas cosas son así. Y con la dirección de Dios podrán prepararse más y más a medida que avancen en el conocimiento divino para encontrarse con el Señor. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor por las verdades que nos has revelado no solo en el libro del Apocalipsis, sino también en toda la Biblia. Porque para entender el libro del Apocalipsis tenemos que conocer la teología o doctrina o mensaje de la Biblia. Y te pedimos, Señor, que nos des a todos sabiduría, que derrames tu espíritu sobre tus hijos, los que anhelan conocer más a fondo estos temas, para que todos podamos crecer y prepararnos para los eventos finales que están delante nuestro. Danos tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.